Entonces, vamos a dar inicio a nuestra técnica de patronaje, de escalado, y vamos a hacer lo siguiente. Yo les tengo aquí unas guías donde vamos a hacer el proceso un poco práctico, un poco más fácil para que lo puedan entender. Entonces, el escalado industrial, ojo, escalado industrial, entonces aquí les tengo, porque va a ser todo más bien con gráficos para que lo puedan entender. Entonces, tenemos escalado industrial, que es la técnica que nos permite ampliar o disminuir patrones, ojo, básicos. Nos parte de un patrón básico. Este patrón básico debe estar exacto, debe estar bien elaborado, porque obviamente si parte de un patrón básico, el resto de tallas nos va a quedar igual. Entonces, si quedaron mal las medidas en el básico, por ejemplo, talla 10, obviamente que el resto de tallas que aumentaron o van a disminuir nos va a quedar pues con errores. Y el juego del escalado son las líneas horizontales y las verticales. Quiere decir que el patrón va a crecer en forma horizontal y va a crecer en forma vertical. Entonces, debemos tener en cuenta estos tres puntos claves para poder entender qué es el escalado, para qué es el escalado, cómo se usa el escalado y cómo juego con un escalado si es que no lo entiendo, no soy capaz, no, eso no me gusta. Entonces, vamos a ver una forma muy práctica que yo sé que pues lo van a tomar con mucha precisión. Entonces, la parte del escalado la tenemos en forma digital, que es cuando trabajamos con programas, obviamente en nuestro computador, que ya es un poco más industrial, ya es un poco más técnico, ya es un poco más empresarial. Entonces, obviamente lo trabajamos en forma digital. Cuando lo trabajamos en forma manual, es cuando aquí, lo que yo les voy a hacer aquí, con el papel, el juego de la regla, lo vamos a trabajar, obviamente, con lápiz, papel y la escuadra. Ese es el manual, pero el escalado lo vamos a aplicar es en medida industrial. Quiere decir que yo por una base voy a aumentar una talla 8 a la 10, a la 12, a la 14, o voy a bajarme a la 6, a la 4, en fin, lo que yo vaya a escalar. En cierta ocasión en una clase me preguntaban, profe, ¿y la escala? Si yo me hago una camisa y la escalo, yo la hago la escala siempre y cuando yo trabaje una talla. Pero si yo trabajo un sobre medidas, ojo con lo que voy escribiendo por aquí, yo no necesito escalar esa medida porque es que es una medida única. La talla industrial son, como lo dice el término, tallas precisas. La 4, la 6, la 8, la 10, las que siguen. Pero sobre medida es una talla única. Ojo con eso. Es una talla única y obviamente yo no voy a escalarme yo misma esa prenda, porque ¿para quién se la voy a dar? La medida que yo tenga de contorno la va a tener de pronto mi amiga, mi vecina, bueno, en fin, la hija, la mamá, no va a ser igual. Entonces, las medidas sobre medidas no las vamos a escalar. Vamos a manejar es el escalado industrial. Bien hasta ahí. Ay, a veces me va a pesar no escucharlas, pero bueno. La forma del escalado. Entonces, obviamente, tenemos unas formas, unos niveles de escalar, porque a veces pues, es que venden unas reglitas pequeñitas, pero es que hay unos metros pequeñitos. Esos son los niveles, yo le llamo niveles, sí, le puede llamar una forma o niveles del escalado, porque es el número de escala que yo vaya a usar. Entonces, yo voy a mostrarles aquí, por ejemplo, esta escuadra. Espérenme un momentico, se me quedó por aquí esta. Entonces, voy a mostrarles aquí una escuadra en tamaño real, que es la talla, perdón, la medida básica, la normal, ¿sí? La talla real, perdón, la talla real. Luego trabajamos una talla media escala, ¿sí? Que es la mitad de la medida real. Y también trabajamos, obviamente, no tengo aquí la escuadra, la talla de un cuarto de medida, aquí, un cuarto de medida. Entonces, tenemos tres formas y muchas formas más de tamaños de escalado. Esos son lo que yo le llamo los niveles de escalar, porque yo puedo trabajar bien mi básico normal, que son las tallas que voy a empezar a trabajar para hacer la producción. Estas me sirven para cuando yo voy a trabajar de pronto fichas técnicas, ¿cierto? Porque yo necesito siempre que tengo una producción registrar fichas técnicas, ya sea que yo las registres con las tablas
con las fichas de patronaje, la ficha de escalado, la ficha de despiece. Yo creo que algunas o muchas han manejado pues esa parte, ¿no? De las fichas técnicas. Ojo con eso. Entonces, tenemos varias escalas, aquí simplemente estoy mostrando 3 escuadras. Tenemos los escalímetros, ¿sí? Que es lo que yo manejo. Y obviamente, a ver si aquí les puedo mostrar un poquito más. Los números, los que le decía yo, los números de escala, ¿a qué tamaño de escala? Por ejemplo, este trae 2, este trae 2, este trae 2, este trae 2, 2, 4, 6, 8, 10. Este escalímetro o abanico trae obviamente 10 tamaños de escala. Pequeñito, un poco más grande, pero es el número de escala que yo vaya a trabajar. Y para eso, obviamente, también vienen nuestras reglas de sastre, nuestras reglas de curva, los isómetros. Entonces, quiero que les quede como un poco claro qué es toda esa parte de escalado. Cuando uno dice, pero escalar es subir escaleras, no. Escalar sí, obviamente es subir escaleras porque las podemos subir y las podemos bajar, pero en la parte del patronaje, esto se llama escalar. ¿Sí? Manejar diferentes tipos de medida, obviamente con una base de escala, con una base de talla, y el juego de las líneas horizontales y verticales, que es lo que vamos a ver ahorita. Espero que pues todo esto, cuando dicen, pero ¿por qué hay tantos tamaños de escuadras, de reglas, en fin, es por esto mismo que les acabo de explicar. Listo, esa sería la parte entonces de escalar. ¿Qué proceso o de qué manera yo debo tener en cuenta para poder escalar? Entonces, ya les dije que el escalado es un proceso de aumentar o disminuir tallas, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, una talla base, yo les voy a mostrar por aquí, una talla base, que sería nuestro básico, talla 10 por lo regular es siempre la base que vamos a manejar. Los ejes de verificación para yo saber si me queda bien o me queda mal ese escalado, los ejes son los que manejamos, perdóname, es esta. Los ejes son los que manejamos en estos sentidos para verificar si realmente nos quedó bien ese escalado. La escala obviamente va aumentando tanto en medida vertical, medida horizontal, pero deben coincidir todas las esquinas de cada medida. Ahorita les explico entonces estas. El plano cartesiano, que es el eje que yo manejo o busco, les muestro aquí por aquí otra guía, el eje de plano cartesiano, ¿sí? Que es nuevamente, voy a repetir varias veces esos términos, medida vertical, medida horizontal, para yo saber qué es lo que debo mover en mi patrón. Ahorita jugamos a eso. ¿Cómo sé yo qué debo mover y cómo se mueve y cómo se corre y cómo aumenta? Porque yo debo tener en cuenta unas medidas. Y ahorita les voy a decir qué medidas debo tener en cuenta. Los valores, que son las medidas de nuestra tabla de medidas, obviamente, siempre les he dicho, trabajemos una tabla de medidas, fácil si tiene la proporción, porque más fácil nos vamos a ubicar qué medidas debo manejar, eh, por contornos, por largos, por anchos, cuáles son las medidas que debo manejar en ciertos puntos que necesito escalar. En este caso, una blusa, un pantalón, una manga, una falda, en fin, cualquier prenda, pero siempre debo tener en cuenta la medida y cuál es la proporción que yo voy a escalar. O sea, voy a mover en el plano cartesiano. Y obviamente el punto muerto quiere decir el punto de referencia donde parte. Por ejemplo, yo puedo tomar como punto de referencia, entonces, esto puede ser mi punto muerto, esta línea. Quiere decir que mi cuadro va a crecer hacia abajo y obviamente va a crecer en sentido horizontal y en sentido vertical. Puede ser que yo lo maneje, voy a hacer otro cuadrito aquí, muy práctico, ¿no? Puede ser que yo lo maneje con este punto muerto, o sea, el punto de referencia, por eso lo llamamos punto muerto. Quiere decir que va a subir por este lado, hacia arriba, y sale, obviamente, al lado, ¿no? Pero mire la diferencia, si lo tengo aquí, punto muerto, crece en esta dirección, o disminuye en esta dirección, porque puede ser que disminuya aquí. Y lo mismo si el punto de referencia va a ser en la parte de abajo o en la línea que yo vaya a manejar, entonces tengo que mirar hacia qué lado crece. También puede crecer o disminuir por la mitad. Entonces, había otro color por acá que me resalte, el naranja. Esta me puede quedar en punto muerto o punto de referencia,
punto de referencia y quiere decir que crece aquí saliendo y crece hacia abajo. Entonces, tenemos diferentes puntos de referencias. A ver, yo me entretengo aquí con los dibujos para que me lo puedan entender. Punto de referencia, punto de referencia y punto de referencia, y todos se mueven en diferente dirección. Todo eso depende de dónde yo voy a partir ese escalado. Espero que por allá me están diciendo, sí, 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 entendí. Bien, vamos aquí con otra última guía para que podamos ampliar un poco más esa explicación. ¿Qué voy yo a ampliar o qué voy a mover cuando voy a escalar? Los contornos, que son medidas circulares. Aquí estoy haciendo simplemente la imagen del maniquí, pero para mostrarles qué es el contorno. Son las medidas circulares. Esos son contornos. Son cositas básicas que debemos saber. Vamos a manejar los largos, largo de talle, largo de cadera, largo de altura de busto. Esos son largos que hacen parte también de las medidas de una talla. Y vamos a manejar aquí los anchos, que en este caso es lo que vemos nosotros a mitad de un cuarto, porque siempre vamos a trabajar un cuarto del patrón o del molde. Entonces vamos a buscar lo que son los anchos, un ancho de hombro, una separación, todo lo que va en medida vertical, un ancho de separación de busto, un ancho, voy a hacerla así por encima, de espalda. Esos serían los anchos. Entonces tenemos tres medidas importantes, no puedo decir básicas porque no son básicas: el ancho, el contorno y el largo, sobre lo que yo vaya a trabajar. Lo mismo si es pantalón, voy a hacer que aquí es el pantalón. Contorno de cintura, contorno de cadera, bien largo del pantalón, el contorno de rodilla, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Medidas, estas tres medidas para poder escalar. Las medidas de largo, que lo he dicho muchas ocasiones en clases, entonces, los contornos van a quedar divididos en 4. Los largos no quedan divididos dependiendo si yo trabajo, porque en algunos casos trabajan el largo de talle y el largo de la línea de busto, en algunos casos. En otros trazos se trabaja el largo del talle, pero tomo la mitad para sacar línea de busto. Así lo trabajo yo. Entonces, los largos no se dividen, ¿sí? Vuelvo y les digo, en ciertas formas de trazar. Lo mismo para el pantalón. Entonces, se toma la medida de largo, en algunos casos toman el largo de rodilla, pero también en otros es largo de medida y tomo simplemente la línea de mitad para tomar línea de rodilla. Entonces varía un poco pues los trazos. Y los anchos, como es la mitad, entonces van a quedar divididos en 2. Ojo con esta ficha, con lo que acabé de explicar aquí, porque de aquí es donde nosotros partimos para poder aprender a escalar. Listo. Ahora sí, espérenme porque se me van secando por aquí los marcadores. Entonces, ojo con esta. Se las muestro para que tomen pantallazo y recuerden, anchos, contornos y largos. Anchos en sentido horizontal, contornos en sentido circular y largos en sentido vertical. Bien. Ahora sí, empecemos. Tengo aquí mi básico, voy a hacer la blusa, les voy a explicar los básicos en tanto blusa, manga, pantalón. Entonces, tengo aquí mi básico. Yo voy a tomar por aquí la tabla de medidas para poderles explicar de dónde saco yo esas medidas. Listo, muy bien. Ya sabemos que necesitamos ciertos puntos, ¿cierto? El punto muerto, a ver, les recuerdo por aquí. Démosla por aquí cerca, para que usted diga, ah, sí, esa medida la necesito. A ver, miro la pantalla por aquí y yo me hago aquí y tengo esta aquí. Entonces, la talla base que ya la tengo. Los ejes de verificación, que eso lo hago al final cuando yo ya tomé la medida. El plano cartesiano, que son los ejes que yo voy a marcar o las líneas verticales, horizontales, para saber qué voy a mover. Los valores,
que yo los voy a sacar aquí. Y el punto muerto es el punto de donde yo quiero partir ese escalado. Entonces, puede ser por cadera, puede ser por cintura, puede ser por línea de busto o puede ser por hombro. Pero ojo, hay que tener en cuenta que yo tengo que buscar la forma práctica fácil para escalar, porque si yo vengo a escalar por una línea, por ejemplo, esta del busto, tengo que mover esto para abajo y mover esto para arriba. Tengo un escote, tengo un hombro, entonces tengo que estar como moviendo ahí toda esa parte y tengo que ver si realmente me voy por esta línea. Si me voy por esta, peor, voy a decirlo así aún, porque tengo que mover aquí y tengo que mover aquí. El punto de referencia más fácil es en esta línea, ¿cierto? Porque todo se va hacia allá. O en esta línea porque todo se viene hacia aquí abajo. Pero debo también tener en cuenta que si yo muevo, esta es una sola línea, mire, una sola lineecita. Si yo muevo de aquí para allá, uy, aquí tengo la sisa, aquí tengo el escote, aquí tengo el hombro, y todo esto lo tengo que mover. Pero si yo lo muevo desde aquí, esto no se me va, como que no se me desconfigura tanto. El escalado jamás se va a desconfigurar siempre y cuando sepamos qué es lo que vamos a mover, ¿cierto? De pronto esa vez es donde nos confundimos. Uy, no, ese rollo de, a ver, les muestro aquí. A ver, esta que está más bonita. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Está el punto de referencia o punto muerto desde el hombro. Se mueve al mismo eje los escotes, la sisa, pero mire que permanece como que más organizado. Si yo lo muevo a partir de aquí, se me descuadra un poquitico más todo esto. Es válido, obviamente es válido, pero va a tener un poquitico más de trabajo porque yo tengo que mirar que todo me quede más preciso. Mi recomendación siempre es para las blusas el punto muerto, hombro. Mi recomendación, ¿no? Bien, tenemos aquí entonces las medidas de los contornos, el de los anchos y el de los largos, el que les estaba contando donde está la figura del maniquí. Me voy para la tabla de medidas. En la tabla de medidas tengo todas las medidas que yo voy a trabajar de un patrón. El busto, la cadera, altura de cadera, separación, el tiro, todas las medidas. Tengo las tallas, a ver, las subo un poquito, 6, 8, 10, 12, 14, 16, listo. Las diferencias, acá hay una casilla de las diferencias entre tallas. Pongo un ejemplo, el contorno de busto tiene 88 en la talla 6, perdón, 92 en la talla 8. ¿Cuánta diferencia hay entre esa talla? 4 centímetros, porque es un contorno. Y a ver, y la proporción es 1. A ver, me devuelvo al maniquí. Esto es para que les vaya quedando claro por qué sus valores. Este es el contorno. Entonces, aquí hay 1, porque está la mitad, ¿verdad? Aquí hay 1 y aquí hay 1 en el frente del delantero. Me voy por la espalda, también hay 1 y hay 1. Sumamos estos 4 números, 1, y obviamente el valor va a ser de 4. Esa es la diferencia. Entonces, cuando manejamos contornos, las diferencias son de 4. Cuando manejamos por mitad, o sea, los anchos, las diferencias van a ser de 0,5. En la tabla de medida nos va diciendo prácticamente y la vamos entendiendo de esa manera. Y cuando son largos, a ver, retiro esta, también van a ser de 1, porque la talla, por ejemplo, a ver, nos vemos aquí altura de busto. Para la altura de busto, tiene 25 en la talla 6, 26 en la talla 8. Quiere decir que hay 1 centímetro de diferencia. A ver, si no pongo por aquí mal. 1 centímetro de diferencia. ¿Y cuánto es la proporción? 1 porque es un largo, son largos. Y simplemente va aumentando de a 1 centímetro. En contorno aumenta de a 1. Y en anchos, como es un cuartico de molde nomás, va a aumentar la mitad. ¿Si ven lo facilito que es? Prácticamente ustedes podrían sacar la conclusión de decir, siempre en mi básico voy a aumentar por tallas. Por contornos, 1. Por anchos, que es la mitad, pues la mitad dice 1. Y por largos, también 1. Quiere decir que 1, 0,5 y 1. Esa es la forma como siempre vamos a escalar. Vuelvo y les digo, es una forma práctica. De pronto ustedes en internet, con otras asistencias de clases, todo el mundo manejamos diferente, obviamente, metodologías, todo el mundo tenemos una forma de trabajar y pues se adaptan, obviamente,
a los procesos, ¿no? Pero podemos tomar de aquí, podemos tomar de aquí, podemos tomar de aquí, porque todo tiene que tener coherencia, todo tiene que coincidir. No me puede sobrar, no me puede faltar, que si me sobró aquí 2 milímetros, no, ¿por qué? Porque si en el delantero tiene 20, en el de la espalda también debe tener 20, no puede tener 19,8, por ejemplo. Debe quedar todo preciso, todo igual. Bien, ya expliqué entonces de dónde sacamos la proporción. Recuérdenla que aquí la vamos siempre a tener. Esta tablita, cuando ustedes tengan una tabla de medidas, procuren que tenga la proporción porque ahí sabemos que vamos a escalar y que no, con qué medidas vamos pues a escalar. Muy bien. Vamos a empezar entonces aquí. Yo lo voy a hacer aquí a manito alzada. Y voy a trabajar mi escuadra. A ver, les puse el fondo negro para que se viera pues más. Lo que vamos a hacer siempre es, voy a hacerla aquí un poco más pequeña porque yo voy a jugar simplemente con medidas para poder mover bien la reglita. Entonces, yo voy a tomar como referencia, por ejemplo, aquí. Y voy a empezar a hacer, empecemos a hacer los ejes del punto muerto porque yo lo voy a hacer con el hombro. Y marco mi línea horizontal. Me voy para la línea de busto, marco mi línea horizontal. Ahí se me quedó por aquí. Siempre tomo de referencia la escuadra, ¿no? La línea para escuadrar, no que les quede torcida. Ojo, si en la base no está bien, les queda torcido todo. Entonces, tomo de base la otra esquina del hombro con sisa, hombro con escote, hombro con sisa. Busto, cintura y cadera. Ya tengo la medida horizontal. Ahora me voy con la vertical. Entonces, puedo tomar como referencia, por ejemplo, esta. Como este va a ser el punto muerto solamente siempre aumenta en contorno, en dirección, perdón, contorno ancho en dirección horizontal. Siempre, siempre el punto muerto en sentido de dirección horizontal. Me voy para la del busto, entonces estas se me quedan quietas. Para el busto, y simplemente tomo como línea de referencia la de aquí abajo y voy a marcarle aquí una línea. Tomo la de esta parte de la cintura y puedo tomar como referencia aquí. Siempre hay una referencia. Eso es lo bonito del patronaje, que siempre va a haber puntos de referencia. Y me voy a buscar esta, que la puedo tomar entonces, a ver, la podemos jugar aquí. Miren, la tomo aquí y refiero aquí y marco ahí. Y ya tengo entonces, este es el plano cartesiano. Plano cartesiano, ¿qué quiere decir? Las direcciones horizontales y verticales. Vámonos con este colorcito rojo. Entonces, siempre empecemos en orden. Tengo los contornos, empiezo entonces a mover por contornos. Tengo los anchos, empiezo con los anchos. Y tengo los largos y luego continúo con los largos. Siempre hagámoslos en orden. Bien, mis queridas participantes, entonces, vámonos con los contornos. En línea de busto, como este es punto de muerto, voy a dejar ahí quietico porque todavía no voy a mirar escote ni voy a mirar hombro, porque esto es un ancho. Voy a dejarlo quieto. Vámonos por contornos. Entonces, en el busto me dice que voy a marcar 1. Yo los puse aquí en lápiz para no estarles mirando la tabla de medida. 1, contorno. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a hacerlo con medida real aquí para que ustedes sea más fácil poder ver aquí. 1, contorno de cintura. 1 y contorno de cadera. 1, 1, 1 y 1. Vámonos para los anchos. En la espalda quiere decir que va a correr 0,5 y la espalda este es el ancho de espalda. Quiere decir que sobre esta línea me va a correr el 0,5, o sea, la mitad, ¿sí? Porque 0,5 aquí y 0,5 aquí, ya tengo 1 centímetro. Pero el ancho de espalda, como es un ancho, se mide por mitad. Ojo, por mitad. Vamos con separación de busto. Esta es la separación de busto. Yo, bueno, tengo ahí como referencia y lo que hago es que en separación de busto, por ser un ancho, a ver, les muestro aquí en la tabla de medidas, separación de busto, mírenlo aquí, 0,5, 0,5, pero vuelvo y les digo, 0,5 aquí y al otro lado está el otro 0,05 y ahí está el 1 de diferencia por ancho, ¿sí? Y el hombro pasa lo mismo, pero como aquí marqué ya obviamente el ancho de espalda,
pues puedo bajarlo tanto hombro como espalda. Vámonos para el ah, bueno, aquí me falta marcar el eje. Me falta marcar el eje de la pinza. La pinza es súper para escalarla. Y ahorita se van a dar cuenta del por qué. Listo, el 0,5. No voy a poner los valores para no rayar tanto. Y vamos con los largos. Entonces, a talle delantero, o sea, aquí, talle delantero, marco 1. Quiere decir que yo lo marco aquí. Talle de la espalda, bueno, esto es para la espalda. Altura de cadera, marco 0,5, pero ahorita les voy a decir algo sobre la altura de cadera. Y la altura de busto, ojo, altura de busto, o sea, esta medida, porque este es el punto de la pinza, el pezón, va a ser de 1 centímetro. Quiere decir que yo voy a bajar aquí 1, porque es un larguito. ¿Sí? A veces podemos manejar los 0,5 para tanto largos como verticales. Lo importante aquí es más que todo los contornos y los largos. ¿Sí? Ojo, los contornos y los largos. Listo, muy bien, ya tengo. Entonces yo lo que hago es, hagámoslo aquí con el rojo. Lo que hago aquí es, que aquí es donde está, me faltó aquí el busto. Talle delantero, 1. Y al tomar la mitad del talle delantero, al tomar mi mitad del talle delantero, como yo tengo es la mitad del talle delantero para sacar busto, quiere decir que esta medida va a ser por mitad. Entonces yo aquí voy a bajar solamente 0,5. Talle delantero, tomé la mitad para sacar la línea de busto, entonces quiere decir que esa mitad es la línea que yo voy a bajar aquí, o sea, solamente 0,5. Oye, espero me estén entendiendo. Listo, vamos a marcar entonces con planito cartesiano, este sería un punto. Aquí marco, este sería otro punto. Y aquí, bueno, aquí entonces en el de abajo, dice que 0,5 la medida que yo voy a bajar aquí en el talle. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que en el largo de altura de, a ver, les busco aquí, la altura de cadera, aquí. Entonces, bueno, aquí solamente la manejaron con 0,5. Entonces, yo lo que hago es que la medida que bajo aquí, que son 0,5, más el centímetro que bajo aquí, 1, ojo con lo que les estoy diciendo, voy a bajar aquí esa suma. A ese 0,5 de altura de cadera le voy a sumar este 1 que bajó y este 0,5 que bajó. Porque si yo solamente le bajo el 0,5, como esta medida está aquí, me va a quedar corta. Yo tengo que bajar a proporción. Quiere decir que entonces yo aquí le bajo 1,5. Perdón, los dos porque tengo el 0,5, el 1 y el 0,5. Sumo, sumo lo que bajo, porque si no entonces les queda corto. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Entonces voy a escuadrar mi nueva talla. Esta es la 10, la negro es la de 10, la azul es la de 12, que es la que estoy aumentando. Aquí se me encuentra entonces este con este, y aquí sería el punto. Aquí sería el punto, ¿verdad? El punto. Listo. Quiere decir, bueno, me voy a regresar. Bueno, me falta aquí en la línea de la pinza. 1 es 0,5 con el 1 y me quedaría aquí. ¿Sí? Ahí. Listo. Entonces, bueno, aquí también puedo bajarle solamente medio porque estoy bajándole la mitad si yo lo tomo con línea de referencia de busto, puedo bajar solamente 0,5, pero como lo estoy tomando con altura de busto, pues me va a marcar 1. ¿Sí? La pinza no es una referencia que diga me quedó exacta, pero al mover los 3, las 4, las 5, las 6 tallas, sí debe quedar con el eje obviamente de verificación. Vamos a marcar con este colorcito verde, a ver si se nos ve, voy a hacer lo contrario, me voy para allá. Aquí moví 2, entonces aquí también empiezo hacia adentro los 2, ¿sí? Voy a disminuir talla. Bueno, vamos a hacer una cosa para no confundirles, porque si no me confunden, y ahorita al final entonces más bien les pregunto. Voy a revisar la verificación. En el escote, punto muerto, me dice que yo debo mover en tanto sentido horizontal como vertical 0,5. Este es el escote en sentido horizontal y este es el escote en sentido vertical.
Quiere decir que yo aquí voy a marcarle 0,5 y aquí voy a marcar 0,5, ¿sí? Ahí solamente ahí, aquí también corrí 0,5. Estoy corriendo prácticamente ese hombro a la medida que nos va dando. A veces lo podemos manejar con 0,3, incluso yo cuando de pronto manejo escalado no muevo hombro en este sentido. Muevo hombro, muevo escote en ese sentido, pero de a 2 milímetros solamente para no profundizar tanto el escote, porque yo en los escotes manejo solamente la medida de 7 y de 7,5. Quiere decir que para la talla 8, 10 y 12 yo manejo escote de 7, 14, 16 para adelante manejo la medida de 7,5 en escote vertical, pero me lo hayan entendido. Solamente manejo estas dos medidas, no manejo que 6,5, que 7, que 7,5, que 8, que 8,5, no la manejo así. Listo, ahora sí vamos a empezar entonces a organizar y vamos a hacerlo con el color morado. Sí, con el moradito vamos a hacer. A ver, no, espérenme porque sí quiero que les resalte con el azul, con el mismo azul. Voy a unir este punto con este, que es muy mínimo lo que se nota. Muy, muy mínimo lo que se nota. Voy a unir aquí el escote con la misma curva, ¿sí? Porque estoy moviendo los dos. Si moviera uno solito, me bajaría aquí solo. Voy a mirar entonces aquí que este punto lo voy a unir con este, ¿cierto? Este punto de cadera lo voy a unir con este, ojo, y aquí está el 1, lo muevo con este. Entonces, vamos a hacerlo aquí con la reglita esta. Aquí, cadera hasta los dos. El punto de pinza lo corro con ese centímetro, con ese medio centímetro, lo voy a bajar y obviamente me va a quedar hasta abajo, ¿no? Del punto eje hasta abajo. Ya bajé los largos. Vamos a mover los horizontales. Entonces, esta medida entonces me va a llegar hasta aquí, la línea de busto. Este punto entonces es cuadro y me va a llegar hasta aquí. Y esta ya la tengo aquí entonces marcada. Y vamos a hacer entonces la línea aquí de sisa. Para eso sí necesito por acá el sisal. Entonces, acomodo aquí mi sisa, miren. Sale perfectamente en línea paralela. Aquí. Me sale en línea paralela. Cuando nosotros manejamos patronaje, siempre vamos a manejar paralelas, líneas paralelas, líneas en ángulos, ¿cierto? Líneas semicurvas. Nunca vamos a manejar líneas completamente curvas, sino semicurvas, paralelas y líneas en ángulos en el patronaje, en la línea de patrón. Listo, muy bien. Ya tenemos entonces ahí la escala súper práctica. Mire, lo fácil es tener en cuenta qué es lo que yo voy a mover en contorno, en ancho y en largo. Voy a repetirles 1000 veces eso hoy. Contornos, anchos y largos. Listo. Entonces, hacemos lo siguiente aquí. Voy con el verde. Ahora sí voy a marcar, ojo, los ejes de verificación para saber si me quedó bien. Obviamente aquí me queda bien porque está solamente el punto muerto. Vamos a mirar aquí el de sisa. Marco estos dos puntos, me quedaron los dos puntos de encuentros. Marco la pinza, me quedaron los dos puntos de encuentro. Marco cintura, eje con eje, están los dos puntos bien. Marco aquí cadera, el alto de cadera, y están bien. Quiere decir, les voy a mostrar por aquí esta, si no nos vamos a enfocar solamente en el delantero, ¿no? Quiere decir que cuando yo muevo, mírenlo aquí los tengo en colorcitos. Cuando yo muevo, mi punto muerto lo tomé aquí. Se corre muy poquito. Aquí lo tengo a una escala de 1,30. Entonces se mueve muy poquito. Aquí también le moví, obviamente esa escala, ese es el 0,5. Está el del escote de ancho de espalda, está el de busto, está el de cintura, está la pinza y está la cadera. Y miren las líneas. Ah, mira, aquí hizo falta esta. Marco ejes quiere decir que está bien. O sea, las líneas deben quedar en escala. En escala, en escalas, en escalas, en escalas, escala. Y obviamente esta como es punto muerto, entonces hombro no lo muevo. Hombro me queda ahí
prácticamente casi que intacto. Una cosa, cuando yo trabajo el escalado y voy a hacer el ejercicio aquí con estas, si ustedes miran, mira, hagámosla con esta mejor, está más encendido el color. Con esta yo tengo la talla 8, tengo la talla 10 y la talla 12 y ya la escalé. Cuando yo manejo aquí la talla 10, que es la base que tomé, ¿cierto? La que disminuí y la que aumenté, mire la pinza. Yo aquí la pinza solamente la estoy tomando en eje vertical nomás, no le estoy haciendo en forma del ángulo, ¿no? Sino para no verse así, porque si no me van a decir, uy, profe, ¿qué pasó? Que no entendí o hay un revuelto, ¿cierto? Yo tengo aquí aparte mis tallas, la talla 8 y la talla 12 para poder comprobar más si es cierto lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Tomo mi talla 8, que es la línea roja, espero que la alcancen a ver, es la línea roja, y yo lo que hago es que vengo y hago este comparativo. Línea roja, de línea busto, línea de cintura, aquí acomodo, y línea de cadera. Y con la de adentro, a ver, lo doy aquí a precisión. Y miren, ahí me quedó todo exactico, exactico por donde está marcado el rojo que tengo abajo. Quiere decir que esa talla me quedó bien. Me voy con la 12, o sea, con la que aumenté. Y debe ser lo mismo. Acomodo aquí, acomodo la de abajo. A ver, que no se me corra por acá. Ahí, aquí y abajo. Esta me da hasta aquí abajo, ¿no? Y miren que también me debe quedar precisito. En caso de que ustedes digan, uy, no, pero me quedó más largo, pero ¿por qué me quedó? Simplemente vámonos a revisar la tabla, a ver si fue que moví algo de más, o a ver si fue que me equivoqué y moví en lugar de medio centímetro, moví uno. Puede pasar. Esto es un juego de números, de líneas, que puede pasar, equivocarnos, pero es válido. Quiere decir que la talla 8 y la talla 12 me quedaron bien cuando las escalé. Ese es un ejercicio de ejemplo que les estoy dando. Lo mismo podría hacer aquí. Yo no puedo comparar esta con esta porque esto lo estoy haciendo con una talla, ¿sí? De escuadra real, con un básico en una hojita, mientras que aquí esto sí está trabajado todo con nuestro escalímetro que ahora se me perdió por aquí, con esto. Entonces, esta medida está trabajada con esto. Perdón, esta medida está trabajada con esto. Súper, ¿cierto? La verdad es muy, muy, muy bonito trabajar los escalados. Es simplemente de entenderlo. Voy a continuar para poderles explicar. Ya nos queda solamente la manga pantalón para que miren cómo antes es más fácil. ¿Qué pasa con el delantero o la espalda? En la espalda hacemos lo mismo. ¿Qué pasa con la espalda, con el delantero? Que el delantero tiene mucha medida. Busto, cintura, cadera, pinza vertical, pinza de costado, sisa, escote, hombro. Mire toda la cantidad que tiene. Entonces, obviamente, esto va a variar muchísimo el manejo del escalado. Me voy aquí para la manga. Voy a ponerles aquí, pero dejo aquí por si necesito estas hojitas abajo. Y voy a mostrarles entonces aquí en la manga para hacer el comparativo. Resulta que la manga se maneja solamente el ancho, ¿cierto? Solamente tengo un ancho. Me perdonan por allá el ruido de la perrita, pero es que como que hay un perro grande por allá afuera. Perdónenme. Entonces, tengo aquí el ancho de espalda. Yo manejé aquí una medida de suma de sisas. De suma de sisas. Ojo con la pregunta, por favor. Manejo en sisas y resulta que aquí en la diferencia de sisas bajó 1 centímetro, ¿cierto? Bajó 1 centímetro porque esto fue lo que yo le bajé a la línea de... no, 0,5, perdón. 0,5. 0,5. Lo que saqué fue 1. Entonces la pregunta es, en líneas de sisa, ¿cuánto manejaría yo? Yo puedo tomar como punto de referencia o la copa o esta línea. Yo prefiero tomar copa para que me baje toda la línea. Este punto es como si fuera este aquí. Ojo, este punto es como si fuera este aquí. Entonces, ¿cuánto creerían que debe bajar? ¿Cuánto creerían que debe bajar por línea de sisa? Teniendo en cuenta esta referencia. 0,5. 0,5. 0,5, muy bien, solamente 0,5 porque esto es lo que yo estoy moviendo aquí, miren, ¿cierto? 0,5. ¿Y cuánto entonces? Esto bajando.
¿Y cuánto entonces salgo? ¿Cuánto creerían que debo salir? 0,5, Uno. profe. Uno, Uno. uno, Muy bien, uno. Ay, qué uno. bonito sería tenerlas en clase, ¿sí ven? Uno. Y marco el 0,5 quiere decir que, bueno, voy a hacerla con esa reglita aquí. Quiere decir, miren lo fácil que es, que cuando yo marque aquí mi línea de busto, me va a quedar aquí y aquí me aumentó la línea por contorno. Entonces, como este es mi punto de referencia, pues yo simplemente aumento es aquí el poquito que va saliendo, esta misma línea es como si yo la corriera a encontrarse aquí. Y miren, ahí está el punto de referencia. Este es uno, ese es el segundo, y cuando ustedes le marcan el eje, ahí está. Miren. ¿Sí ven lo sencillo que es? Es mirarle en mi manga lo que moví aquí. Miren, mirar en la manga lo que moví aquí y listo. Si aquí me dice que voy a bajar por largo de manga, miren, largo de manga. A ver, miremos, largo de brazo. Dice que la diferencia es de 1,5 de diferencia de largo. Muy bien, ya sé que voy a bajarle 1,5, pero yo aquí bajé medio. Entonces, ¿cuánto bajo? Dos. 2. 2 centímetros. Ojo, por favor, no se les olvide, porque si bajo 1,5, le estoy robando al largo de la manga de la siguiente talla. ¿Listo? Así de facilito es el escalado de la manga. ¿Sí ven lo fácil que, vuelvo y les digo, la demora es la camisa, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas. La manga solamente tiene el largo y el contorno no más. Perfecto. Por Vámonos favor, aquí con el pantalón de una vez. Ya sé que debo tomar, voy a tomar como punto de referencia el tiro para que no se me desfigure tanto el tiro. Yo lo puedo tomar de cintura, lo puedo tomar de rodilla o lo puedo tomar de largo de la bota. Pero yo lo tomo del tiro para que el tiro permanezca igual. Entonces, como va a permanecerme el tiro igual, solamente la línea de eje va a ser en sentido vertical. En la cintura marco el eje. Recuerde que todo eso es cuadrado. En la rodilla marco el eje. Y en el largo marco el eje. ¿Cuánto empiezo yo a marcar? Porque debo tener en cuenta las medidas para el pantalón. Rodilla. Entonces, largo de rodilla. Largo de tobillo. ¿Cierto? ¿Qué manejé? En mi caso, cuando yo hago el pantalón, yo manejo es cadera. ¿Sí? Entonces, vámonos a mirar aquí en altura de cadera. Altura de cadera, a ver aquí rapidito. Aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Ah, no, no tengo la medida, perdón. Altura de cadera, aquí. 19, 19,5, 20, 20,5. Entonces la diferencia es de 0,5. Entonces, cadera. Si yo lo manejo por contorno de cadera, pues voy y busco contorno de cadera y es 1. 1. Una cosa es altura de cadera y otra cosa es contorno de cadera. Si ustedes lo manejan con altura de cadera, va a ser solamente ese medio. Si lo manejan con contorno de cadera, va a ser 1. Es depende cómo lo manejen. Entonces, volvemos otra vez aquí. Por contorno de cintura marco 1. Ya sé que por contorno siempre va a ser 1. Voy a dejarles quietico aquí el tiro. Por contorno de rodilla, entonces yo voy y busco acá porque no tengo los valores. Buscamos entonces anchito aquí de rodilla. Aquí creo que esta es como ancho de rodilla. La diferencia es 1. No es ancho, es contorno. Lo que pasa es que aquí dice es ancho. Es 1. Quiere decir, ojo, porque esto es la mitad. 0,5 para acá, 0,5 para allá. Ahí está el 1. Ojo con eso. Ojo con eso, ¿no? 0,5 y 0,5. Espere, corrijo. Ancho de rodilla, sí, es 1. O sea, por mitad. La diferencia es de 2 centímetros por mitad. 0,5. Y lo mismo va a ser para la bota, 0,5 y 0,5. Listo. 0,5 al otro lado y ahí completo yo el 1 y completo el 1. Aquí está por contorno de cintura. Bueno, yo estoy aquí haciendo una cosa.
Si yo voy a escalar solamente que me quede, ojo con la escala del pantalón, porque yo la escala la puedo tomar, voy a dibujarlo aquí, aquí así, que me quede así, que me baje, voy a hacerlo aquí creciendo, ¿no? Esta es la línea que me baje entonces esta aquí y sigo con esta referencia y muevo esta para arriba y así va creciendo toda y el punto de referencia es este con este. Yo lo puedo manejar también así, porque entonces yo puedo decir, yo puedo decir, no le manejo el 0,5 acá, sino 1, marco 1. Aquí marco 1, el mismo 1 de aquí. Y en el tiro, ojo con el tiro, porque yo el tiro cuando saco el contorno, por eso les digo que tenemos que saber cómo saqué yo el contorno. Cuando yo saco aquí el contorno perdón, en la línea de tiro, yo lo marco por contorno de cadera. Y el contorno de cadera quiere decir que son 4. Entonces la diferencia es de 1. Entonces, a ver otro color, por aquí el rojo. Entonces, este 1, como este es punto muerto, se une aquí con, bueno, el largo de rodilla. Entonces les estaba diciendo, como lo voy a dejar que me crezca todo para este lado y aquí voy a dejar quieto, ¿sí? Entonces trabajo todos los valores aquí. Entonces, 0,5 lo convertí en 1, que es este 0,5, entonces lo paso para acá. 1. Como la rodilla es la mitad de rodilla y ya sabemos que la mitad aquí en largos es 0,5. Si es largo es 1. Si es la mitad, 0,5. Ya sé que voy a moverle solamente 0,5 hacia abajo. O sea que cuando baje aquí me marca 0,5. Quiere decir que yo vengo y 1, punto muerto quietico. Esta con este 1 y el 0,5, bajo aquí a encontrarme con el largo de tobillo. Y el largo de tobillo aquí me dice que la diferencia son 2 por talla. O sea, 96 tiene la 6, 98 tiene la 8 y así sucesivamente, pero son 2. Entonces, 2 más 0,5, por favor, siempre recuerden bajarle lo que le bajaron de la parte de arriba porque si no quedan cortos. 0,5 más esos 2, pues 2,5 y ahí bajo mi largo de diferencia por la talla. Aquí obviamente se quedó quietico, ¿cierto? Este quedó quietico. Pero yo tengo aquí un largo. Y ese largo lo manejé nuevamente con contorno. Por favor, no se me equivoquen en el pantalón. Si yo manejo con cadera, altura de cadera va a ser la mitad. Si lo manejo con altura de cadera. Si lo manejo con contorno de cadera, va a ser 1 porque son 4. Entonces, aquí como mi pantalón yo siempre manejo con contorno de cadera, entonces quiere decir que aquí me va a subir 1. Y yo hago esto. Aquí, y salió, ¿no? Salió el centímetro. Marco aquí y marco aquí mi tiro. Y miren que creció, mantiene la línea del punto muerto, que es el tiro, y el tiro no se me deforma, pero sí me subió la talla. Esta es la 8 y esta es la 12, la 10. Entonces, mire que sí subió la talla. Cuando marco mis ejes, eso me hizo la reglita chiquita. Cuando marco los ejes, entonces, miren, aquí lo tengo. 1, 2, 3, y este es el punto muerto que queda neutro, queda quietico. La línea del quiebre, recuerden, como es la mitad, simplemente es poniéndole como el sentido, ¿no? Cuando nosotros sacamos aquí la línea, tomamos la mitad para sacar la línea de quiebre. ¿Y a cuánto equivale la mitad? A 0,5. Entonces yo marco 0,5 y esa va a ser la nueva línea de referencia de la línea de quiebre para la talla siguiente. O sea que quedarían así. Mírenla ahí. Y miren que si ustedes buscan eje, aquí está el eje de la línea y aquí aparece también el eje de la línea del quiebre. Así de sencillo es el manejo del pantalón. Entonces, todo es tener los puntos de referencia de las medidas que yo muevo. Por favor, mis queridas señoras participantes, contorno,
Ancho y largo es la clave para poder manejar un escalado de prendas. Ojo, de prendas, porque hay escalados de escaleras, de montaña, ojo, de prendas, escalado de prendas. Listo, muy bien. Esa es toda la parte de un escalado básico. Ya de ahí para allá parte la toma de medidas, perdón, la toma de escalado por diseños, ¿no? Que bueno, eso ya es un poco más avanzado, pero vuelvo y les digo, teniendo ustedes aquí esto de referencia, Mónica, ya le doy la palabra. Teniendo aquí de referencia, ustedes ya van entendiendo, es que tengo que mover porque es un contorno, entonces se divide en cuatro. Tengo que mover porque es un ancho, entonces se divide en dos. Es que es un largo, tengo que mirar si ese largo tiene mitad, rodilla, la de busto, ¿cierto? Que son por mitades. Entonces, vamos a tener en cuenta, apréndanse en estas, contornos anchos y largos. Tengan siempre a la mano su tabla de medidas con la que trabajen, no importa. Si no tienen estas dos casillas, busquen todas esas diferencias y proporciones de talla por talla. Y simplemente monten aquí un cuadrito y háganla. Listo, por contorno la diferencia son de a 4 centímetros, entonces 4. ¿Y cuál es la proporción? Porque contorno se divide en 4, entonces es 1. Que el ancho de hombros me dice que por talla es de 0,5. Bueno, entonces la proporción es 0, perdón, de 1. La proporción es 1 y la diferencia es la mitad porque es un ancho, es de 0,5. Y así van sacando ustedes la medida si no tienen estas dos casillas.